Bueno, ¿y recuerda a alguien de qué se habló aquí la semana pasada? La composición del hombre, ¿O la anterior? anterior de la imagen de Dios, el hombre. Y luego la composición del hombre. Muy bien. En general estamos hablando del hombre y el pecado, de quiénes somos nosotros. Y lo que vimos es que nosotros estábamos hechos a imagen de Dios. Y debemos pensar que si hemos sido creados por un ser inteligente, hemos sido creados con algún propósito, no de casualidad. Que la creación no es un hecho fortuito, ni es fruto de un creador que de repente se aburre y decide crear algo sin más ni más, sin ningún sentido, sino que nosotros hemos sido creados por un creador que es inteligente y por tanto nosotros, la creación, y nosotros en especial, hemos sido creados con algún propósito. Esto lo podemos ver en nosotros mismos cuando vemos las cosas que hay a nuestro alrededor. Son pocas las cosas que nosotros manejemos cada día y que no hayan sido creadas con algún propósito. Todo lo que hay a nuestro alrededor, este atril, o las sillas, o las mesas, o la cámara, o la televisión, todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene un propósito. Entonces nosotros, cuando pensamos en la humanidad en general, debemos pensar que esa humanidad ha sido creada por Dios con un propósito. Y debemos hacer un esfuerzo para tratar de vernos a nosotros, como miembros de la humanidad, desde la perspectiva divina y pensar cuál es el propósito que tiene Dios con la humanidad en general y con cada uno de nosotros en particular. Si nosotros vemos a la humanidad y al mundo con una perspectiva humana, nos vamos a equivocar. Y lo que vamos a ver es una imagen deformada de la realidad. Por muy inteligentes que seamos o por muy inteligentes que pensemos que han sido otros hombres célebres que han tratado de explicar desde perspectivas humanas qué es el mundo y qué sentido tiene. Nosotros hemos sido creados por Dios con el propósito de darle honra y gloria. Y creo que esa es la visión correcta. Hemos sido creados con un propósito, no de casualidad, y el propósito es darle a Dios honra y gloria. Y entonces nos miramos a nosotros mismos y lo que vemos es lo que el pastor dijo el otro día. El pastor habló del cuerpo, del alma, también habló del corazón y de la conciencia, pero sobre todo lo primero que vemos cuando nos miramos a nosotros mismos es el cuerpo, que es una cosa bastante importante, es como el pasaporte o la carta de presentación que tenemos nosotros cuando vamos por ahí. Hay muchísimas cosas a nuestro alrededor que indican en qué medida es importante el cuerpo. Por ejemplo, cuando se ven los gimnasios que hay por ahí, los gimnasios no están hechos porque todas las personas que cruzan la puerta del gimnasio quieran ser atletas, no. Lo que quieren es tratar de esculpir su propio cuerpo de una manera que se ajuste a los cánones de belleza que dominan en este momento en la sociedad. Cánones que no siempre han sido los mismos. Si vais a un museo y os ponéis a ver los cuadros de hace 5 siglos, vais a ver que en esos cuadros aparecen mujeres, sobre todo, que son muy diferentes a las que hay ahora. Aparece un tipo de mujer que a día de hoy se consideraría obesa, gordas. Eso es porque el concepto de belleza va cambiando y ahora el concepto de belleza pues tiene mucho que ver con un tipo de cuerpos que son atléticos, en los que se ven los músculos y demás. Pero detrás de todo ello lo que hay es un culto al cuerpo que va mucho más allá de lo razonable. Y nosotros no debemos caer en ese tipo de equivocaciones. Llega el verano y meses antes ya la gente está tratando de hacer dietas o ejercicio para poder ir a la playa, quitarse la ropa y que los demás los vean como la sociedad dice que debemos ser. No debemos caer en esos errores. Claro, tampoco debemos caer en el error contrario de abandonar totalmente el cuerpo. No es así. Pero tengamos cuidado con la apariencia, porque la apariencia es engañosa. Si recordáis en el primer libro de Samuel, cuando Samuel va a buscar a David, después de que Dios desechara a Saúl,
él ve a los hijos de Isaí, y ve al mayor, y ve que es, pues tiene una apariencia que le resulta a él pues, chocante o importante, o le parece que es un hombre guapo, alto, fuerte, y él piensa que Dios ha elegido a ese hombre, pero lo que Dios le dice es que Dios no ve lo que ven los hombres, Dios ve el corazón de la persona. Entonces, siendo importante la apariencia no es lo único importante, ni siquiera es lo más importante. Y con todo el cuerpo es importante, por supuesto. Y si recordáis, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, se dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo, pero no debemos caer en el error de convertirlo en un ídolo dentro de nosotros mismos y acabar adorando al cuerpo y haciendo sacrificios para tener un determinado cuerpo. Pero bueno, el cuerpo al final siempre es importante. Hace unos cuantos años yo estaba en un trabajo y nos contrataron a 3, y de los 3 yo y otro éramos así, tirando a no muy atractivos, que se diga. Pero había otro que era alto y era un deportista y tenía un poco escoliosis, la espalda un poco inclinada, pero casi no se le notaba, y era mucho más atractivo. Y había una secretaria que tenía que repartirnos teléfonos, y había un modelo, un Nokia, en aquellos tiempos, que no eran los teléfonos inteligentes actuales, pero había un modelo de Nokia que todos queríamos, y solamente había uno. Y luego había otros modelos de Nokia que eran peores. A ver si adivináis a quién le dieron el teléfono bueno. A ese. Y después nos mandaron a Canarias, y allí nos pagaban el alojamiento, y nos lo pagaban en sitios buenos, hoteles de 3 estrellas o de 4, pero también nos daban apartahoteles, que era mucho mejor porque tenía una cocina y podías llevar la comida y todo eso. Pues de los 3 hubo uno al que le dieron un apartahotel. Ese mismo. Y era una secretaria muy simpática, pero bueno, así fue. Ya estando aquí, recuerdo hace unos años que leí un libro sobre los niños pequeños y sobre la educación de los niños, seguramente el pastor lo tiene por ahí. Y en ese libro se hablaba de una encuesta que se había hecho en los Estados Unidos en las escuelas, no sé si entre niños o entre jóvenes, pero era una encuesta que se había hecho en las escuelas para ver de qué manera percibían los alumnos a todos los demás. Es decir, cómo era yo, si era un alumno de esa escuela, cómo era yo percibido por los demás. Y las encuestas esas, que eran de los años 70, pero si se repiten hoy van a ser iguales, lo que decían es que los niños siempre le atribuían a los niños guapos características morales positivas. Es decir, el niño guapo es bueno, el niño guapo es honesto, el niño guapo nunca va a robar un lápiz, el niño guapo nunca va a hacer nada malo. Pero el niño que no es tan guapo, pues ese sí. Todos pensaban, sin conocerlos, que al niño feo ese sí podía robar un lápiz, o sí podía ser deshonesto, o sí podía hacer cosas malas. Así que el cuerpo es importante, pero nosotros ni debemos convertirlo en un ídolo, ni debemos juzgar a los demás de una manera equivocada. Pastor. Donde yo nací, en mi ciudad, los niños que nacían con labio partido, que se llama labio lepurina, Sí. le reconocían como si fuesen los más perversos. Sí. Esa era la idea. Pues todos son prejuicios. Pero bueno, ese es el cuerpo. Ahora, ¿la persona qué tiene aparte del cuerpo? Pues tiene algo más, como el pastor dijo la semana pasada, tiene el alma o el espíritu, ¿no? Y también es importante, aunque no estemos pensando en el alma o en el espíritu continuamente. Si recordáis, el pastor la semana pasada, creo que más o menos hacia el final, os habló del monismo, que no es el estudio de los monos. El monismo son unas ideas según las cuales el cuerpo no tiene alma. Aunque hay otros que dicen que el monismo es la idea de que el alma muere con el cuerpo. En cualquier caso, son unas ideas que no son cristianas. Y lo mejor es que no perdamos mucho tiempo hablando de ellos. La Biblia habla mucho del alma y habla también mucho del espíritu. Y eso ha dado lugar a 2 teorías, que son el dicotomismo y el tricotomismo. El dicotomismo decía que
que nosotros somos la persona es el conjunto del cuerpo y del alma. Y los tricotomistas piensan que la persona es el conjunto del cuerpo, el alma y el espíritu, porque en la Biblia a veces se habla del alma y a veces se habla del espíritu. No hay muchos versículos que hablen de alma y espíritu al mismo tiempo. Tenemos 1 Tesalonicenses 5:23 o Hebreos 4:12, pero en cualquier caso esto no nos debe crear ningún conflicto. Hay mucha gente que piensa que somos simplemente cuerpo y alma y que cuando se habla del espíritu es una manera de hablar del alma, solo que utilizando otra palabra. Y hay otras personas que hacen una distinción entre lo uno y lo otro. En cualquier caso, eso no debe llevarnos a ningún conflicto de ningún tipo, porque ambas cosas son aceptables. Nosotros hoy vamos a imaginar que solamente tenemos cuerpo y alma, o al menos vamos a hablar hoy un poco del alma, entendiendo alma en un sentido amplio como alma y espíritu. Y en la Biblia hay muchísimas menciones al alma. En el Antiguo Testamento la palabra que se utiliza es nefes, que esto lo dijo aquí el pastor la semana pasada, nefes, que aparece en la Biblia 750 veces y aparece en diferentes contextos. En general se refiere a la persona en su totalidad como ser viviente. Aparece en Génesis 2:7, vamos a leer Génesis 2:7, cuando Dios, vamos a leerlo, Génesis 2:7, si estáis todos por ahí, dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre vive en ese momento cuando Dios crea en él, mediante ese soplo, cuando crea en él el alma. Pero de todas las veces que en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra nefes, en muchas ocasiones se utiliza también para referirse a un ser viviente en un sentido amplio. Por ejemplo, si vamos un poco más adelante a capítulo 9, versículo 12, Génesis capítulo 9, versículo 12, aquí dice: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. La palabra original que se utiliza aquí y que es traducida como ser viviente es esta misma, nefes, y se refiere al conjunto de los seres vivos que hay sobre la tierra, y no solo personas, también animales. Si vais un poco más adelante a Ezequiel, capítulo 47, Ezequiel, capítulo 47, versículo 9, si estáis todos por ahí, dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Pues aquí, en este versículo, también se utiliza la palabra nefes, y es para referirse a un ser vivo. Y en muchas otras ocasiones, la palabra nefes se utiliza en relación con sentimientos, o con emociones, o con el sufrimiento o la angustia de una persona. Por ejemplo, en el Salmo 42. Vamos al Salmo 42, y ahí ese salmo os recordará una canción ¿Qué salmo es, por favor? 42, versículo 1, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y hay muchos más. Por ejemplo, si vamos a Lamentaciones, he anotado algunos, pero hay montones de versículos de este tipo. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 20. Lamentaciones viene después de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 20. Dice: lo tendré aún en mi memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí.
En muchas ocasiones la palabra alma se relaciona con las emociones o con los sentimientos o con experiencias que están viviendo las personas, pero debemos tener cuidado, porque el alma ni es el conjunto de los seres vivientes, ni es una manera poética para expresar un sentimiento, o un dolor, o algo que nos esté pasando en nuestra vida interior. Es decir, el alma es algo más que todo eso, aunque se puede utilizar la expresión en todos estos casos. Se puede decir hay 100 almas, refiriéndose a hay 100 personas. O se puede utilizar mi alma está batida, como hemos leído aquí, para decir estoy pasando por un gran sacrificio. Pero pensemos que el alma es decir, el alma es algo que existe. Es algo más que una palabra que nos sirve para describir personas o para describir emociones. Y con esto vamos a ir a leer Génesis 35, 18. Que yo creo que es un versículo muy importante para hablar del alma. Aquí nos habla de la muerte de Raquel. Y el versículo 35, y el capítulo 35, versículo 18 nos dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Es el momento en el que nace Benjamín y el momento en el que nace su madre Raquel. Y lo que dice es que el alma salió de ella, o sea, se fue. Y esto, ¿qué nos quiere decir a nosotros? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos hace pensar? Pues, primero, debemos darnos cuenta de que la persona no es solo el cuerpo. La persona es el conjunto del cuerpo y del alma. Pero el alma tampoco es solo la persona, el alma también es una parte de la persona. Y lo que vemos es que el cuerpo se muere, pero el alma no. Sin embargo, el alma no puede seguir dentro de un cuerpo muerto. Y yo pienso que no puede haber ningún cuerpo, al menos de humano, que no tenga alma. No soy capaz de entender eso. Y aquí lo que vemos es que el alma es algo inherente a la persona, pero que es independiente del cuerpo. De tal manera que cuando el cuerpo muere, el alma sigue viviendo, pero se va. Por tanto, el alma es algo que existe. No es simplemente una expresión poética, ni es una manera de referirse a las personas. Es decir, es algo que tiene existencia en sí misma. Vamos a leer otro versículo. Bueno, en el Nuevo Testamento no se utiliza la misma palabra que en el Antiguo, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. En el Nuevo Testamento se utiliza una palabra que se escribe suje, y no sé muy bien cómo se pronunciaría, y aparece unas 110 veces en la Biblia. Y más o menos igual que en el Antiguo Testamento, es una palabra que se utiliza para denotar a toda la persona, hace referencia a la esencia de la persona y también se relaciona con la vida interior de la persona, con el intelecto, con la voluntad, con las emociones, etcétera, etcétera. Vamos a leer un versículo del Nuevo Testamento en el que aparece la palabra alma, que está en Mateo, capítulo 22, versículo 37. Mateo, capítulo 22, versículo 37. Si estáis todos, lo leo. En mi Biblia, justo antes del versículo 34 dice el gran mandamiento. Y este es el gran mandamiento. Viene un maestro, un intérprete de la ley. El intérprete de la ley son aquellos que le explicaban al pueblo qué decía la ley. Era el que interpretaba la ley. O sea, es una persona que debe conocer la ley bien. Y entonces le pregunta a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y yo estaba pensando en esto de amar a Dios con el corazón, con el alma y con la mente, porque yo soy capaz más o menos de entender cómo se puede amar con el corazón, si el corazón es sinónimo de la parte material del ser humano.
Si el corazón es sinónimo del cuerpo, podemos preguntarnos, ¿cómo ama el cuerpo? Pues la manera en la que el cuerpo expresa el amor es de una manera más bien física. Necesita contacto, necesita escuchar al ser querido, necesita verlo, tiene que ver con los sentidos. Es una forma de amor que tiene mucho de sensorial, o sea, es una forma de amor física, porque es un amor que se expresa pues, con los sentidos, con la vista o con el tacto o con el olfato o con el oído. Y puedo entender que se ama de esa manera con el corazón. Y puedo entender que con la mente se ama de una manera intelectual, porque la mente busca el razonamiento. Y podemos pensar que amamos a Dios porque Dios es nuestro creador, que amamos a Dios porque Dios es bueno. Esos son razonamientos que nos llevan a una conclusión lógica. Dios me amó a mí tanto como para enviar a su Hijo a morir por mí para darme la salvación. Eso es una prueba de amor y me debe impulsar a mí de una manera intelectual a amar a Dios. Entonces, puedo entender también cuál es la manera en la que somos capaces de amar con la mente. Pero lo que no sé muy bien es cómo se puede amar con el alma. Y si alguno de vosotros lo sabéis, pues pensad en ello y me lo decís. Pero pienso que es algo, juntando las tres cosas, algo que da una manera de amar absoluta. Cuando se ama con el cuerpo, con la mente y con el alma, se ama de una manera total y completa. Y eso es lo que Dios le decía. Pero nos tiene que hacer pensar esto también, o al menos así lo veo yo, como que el alma es algo que tiene entidad en sí mismo. No es una cosa abstracta, sino es algo que está vivo y que forma parte de nuestra persona. En el Nuevo Testamento también hay versículos en donde se habla de la muerte y se utiliza o se menciona la palabra alma. Vamos a ver Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas capítulo 12, versículo 20, aquí tenemos una parábola que sin duda conocéis, capítulo 12, versículo 20, me lo he pasado, y nos está hablando de un hombre muy rico. Vamos a leer desde el versículo 18, o desde antes, desde el 16. Cristo le refiere una parábola, dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. El hombre era rico y ahora es más rico todavía. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Fijaos qué problema tenía este hombre. El problema no es la escasez, es la abundancia. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué significa vienen a pedirte tu alma? Significa que se va a morir. Pero este hombre se muere, pero se llevan algo suyo, ¿no? Es decir, o dicho de otra manera, porque se llevan eso, él se muere. ¿Se podría entender así? Bueno, en cualquier caso él se va a morir. Y lo que nos dice es que el alma se va a separar del cuerpo. Pero el alma no va a morir. El alma va a seguir viviendo. Lo que se muere es el cuerpo. Y entonces, aquí, si esto lo ponemos en relación con el versículo de Génesis, en el que hemos visto que moría Raquel, en ambos casos vemos que se repite lo mismo. El cuerpo muere, pero el alma no muere. Y entonces, ¿dónde va el alma si no muere? ¿Dónde va? Pues efectivamente, vamos a ir al libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9.
Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, que nos dice: cuando abrió el quinto sello, alguien me está llamando, pues ya te llamaré después. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Juan está viendo el cielo y está viendo dónde están las almas de algunos de los que han muerto. Es evidente que estos son personas salvas, y personas salvas que en concreto han muerto siendo mártires. Pero cualquier persona salva estará en el mismo sitio. Entonces, aquí lo que se ve es que las personas que se mueren, su cuerpo va a la tierra, pero su alma no se muere con el cuerpo. Su alma va a algún sitio y vemos que ya están en el cielo. Así que podemos tener una gran esperanza nosotros mismos. Porque el día que el cuerpo se agote y ya no siga adelante, podemos estar seguros de que el alma irá a la presencia de Dios. No se va a ir con el cuerpo. Y fijaos el versículo 10 que dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Os parece interesante este versículo? Porque lo que está diciendo es que las almas hablan. Y las almas están hablando sobre su vida en la tierra. Por tanto, estas almas que están en la presencia de Dios y que le están hablando a Dios, estas almas recuerdan la persona que eran y saben qué es lo que ha ocurrido. Y no están mudas, hablan. La persona ha dejado de existir. Porque la persona es el conjunto de la persona y el alma, pero el alma sigue viva y recuerda a la persona y recuerda lo que ha pasado. Yo creo que estos versículos disipan cualquier tipo de duda sobre qué es de nosotros en el momento de la muerte. Y más adelante, el versículo siguiente dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando leemos que se les dieron vestiduras blancas, no debemos pensar que son almas materiales. Que se les dieron vestiduras blancas significa que se les concede un honor por parte de Dios. Y esa vestidura blanca, o esa alusión a la vestidura blanca y al color blanco, pues hace referencia a que son inocentes. Aquí han muerto de una manera inocente. Han muerto por ser fieles a Dios. Pero vemos que siendo almas, también aquí se les concede un honor por parte de Dios y además se les habla y se les dice que descansen un poco, no porque estén cansados. El descansen significa que tienen que esperar un poco todavía hasta que llegue el momento en el que lo que ellas piden se cumplirá, que es la venganza por su injusta muerte, por el martirio que ellos han sufrido. Pero bueno, lo que vemos aquí también es que estas almas que están en la presencia de Dios interactúan con Dios y podemos pensar que interactúan también entre ellas. Para mí es pues una esperanza, se mire como se mire, porque vemos que la muerte no nos deja, digamos, en un estado de inconsciencia hasta quién sabe cuándo, sino que el alma va a la presencia de Dios y esa alma tiene conciencia de quién es, recuerdo de lo que ha vivido y además interactúa con otras almas que hay allí y con Dios mismo. O sea, el alma es algo real, no es una cosa abstracta ni una definición poética de lo que nosotros somos, ni nada de eso. Pero luego llegará un momento en que estas almas volverán otra vez a recuperar el cuerpo. Solo que no el cuerpo
que se ha descompuesto ya, sino el cuerpo glorificado que se reciba al final de los tiempos. Y entonces volverá a reunirse otra vez alma y cuerpo. Y volveremos a ser aquello que ya, obtendremos la forma definitiva. Glorificados cuando llegue el momento. Bueno, y llegados a este punto, ¿alguien ha pensado cuál es el origen de las almas? Hemos leído Génesis 2:7. Y en Génesis 2:7 hemos visto cómo Dios soplaba a Adán y entonces le daba vida y ahí le infundía el alma. Pero ¿cuál es el origen de nuestras almas? De mi alma y de la tuya. ¿Cuál es? ¿Cómo has llegado tú a tener alma? Bueno, pues sobre esto hay diferentes teorías. Hay una teoría que enlaza mucho con corrientes filosóficas que tiene que ver con la preexistencia. Y según esta teoría, lo que se dice es que las almas son anteriores al cuerpo. Es decir, en algún momento Dios creó todas las almas y a medida que van naciendo las personas, a medida que va apareciendo el cuerpo, entonces esas almas creadas previamente, pues llegan al cuerpo. Esto, según la teoría sistemática de John MacArthur, es la idea de los musulmanes. Y también es una idea de ciertas corrientes filosóficas. Pero entre cristianos no hay mucha gente que sostenga esta idea. Hubo un hombre, Orígenes, que este es uno de los padres de la Iglesia, que vivió entre el año 184 y 254, que defendía esta teoría. Creía que las almas se creaban previamente a la fundación del mundo y que después, a medida que iban naciendo las personas, se le asignaba su alma correspondiente. Pero esta no es una idea defendida por la Iglesia. Hay otra que es el creacionismo. Y esto lo que enseña, sobre todo basándose en ese versículo que hemos leído de Génesis 2:7, lo que enseña es que Dios crea el alma de cada persona en algún momento, no se sabe cuándo, desde la concepción, entre la concepción y el nacimiento. Pero esto es rechazado por la mayor parte de los teólogos, porque supondría que Dios no ha terminado la creación y que sigue creando ahora cosas. Sin embargo, sí ha habido gente que ha creído esto. Y hay algunos versículos en la Biblia que podrían hacer pensar... Bueno, aquellos que creen en estas ideas se sostienen sobre todo en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, si queréis lo leemos.